y colonización de América, y hacia el año 1810, a partir del 1800, se va a ir dando la independencia, de los estados coloniales en América. Esos procesos ustedes lo deben recordar muy bien porque lo deben haber visto en la escuela secundaria. Entonces, ¿a qué llamamos moderna? La edad moderna va a arrancar allá al principio, siglo XV, siglo XVI, al 1500 más o menos, y va a tener así tres grandes momentos. El primer gran momento es un momento de movimiento, de sacudón, de un gran terremoto, que es una etapa de transición entre el liberalismo al sistema capitalista. Y ahí se corresponden con un tipo de estados que se va a llamar los estados absolutistas, los estados de los reyes, de las monarquías. La noción que aparece nueva en el estado absolutista es esta noción de la centralización de la administración y de las fuerzas, ¿no? De las fuerzas armadas en ese momento, los ejércitos del rey. Todavía para esta época, si bien se está dando la revolución científica, tenemos la medicina tradicional, la medicina que viene de la época hipocrática, de los 4 humores. Ya en el siglo XIX tenemos, por un lado, todo lo que tiene que ver con la urbanización y la industrialización de las ciudades, en particular de las grandes ciudades europeas, pero son procesos que van a ir llegando a las colonias y a los países emergentes en América Latina. Se da también una gran expansión de un mercado mundial que se va a convertir en el capitalismo. Van a surgir movimientos sociales como movimientos de campesinos, obreros, revoluciones burguesas, y se va a ir dando la transición de un estado monárquico que concentra el poder, que va a dividir el poder, en lo que conocemos hoy poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Y tenemos, ahí sí, fíjense que yo se las ubiqué, la medicina científica bien instalada en el siglo XIX. La primera etapa en América va a ser el estado colonial, el estado de las monarquías, y vamos a tener en esa época, bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con la consagración o la conquista del territorio por los estados monárquicos, y se va a introducir una medicina que viene de la mano de ese estado absolutista, que es una medicina que va a estar regida, reglamentada por lo que se llamó el protomedicato. Esa medicina de la época absolutista tenía una autoridad central y el protomedicato daba licencias médicas para ejercer la medicina, hacer cirugías y también para la farmacología. Los hospitales de esta época son todos hospitales de tipo religioso. Todavía el orden médico, así como lo conocemos en la actualidad, no está constituido, sino que es un orden más bien de sacerdotes, monjas, cleros, que son los que regentean o direccionan los hospitales religiosos. Se va a ir dando un contexto mundial. Estamos en el siglo XVIII al XX, caracterizado por la revolución industrial, la formación de los estados, muchos avances tecnológicos, particularmente en la medicina. Vimos todo lo que tenía que ver con el instrumental médico, ¿no? Y el instrumental de laboratorios. Una urbanización creciente, migraciones, grandes avances científicos. Y nos vamos a meter con la noción de Estado, que va a trabajar este señor que se llama Oscar Oslak, que particularmente trabaja el Estado en la Argentina. Pero para que tengamos una idea y tengamos una noción general del Estado, vamos a decir que el Estado es un proceso de constitución social, donde se articula socialmente
a los integrantes de los espacios territoriales que componen un Estado en una vida social organizada. ¿Estamos? Entonces, ¿el Estado qué es? Es un proceso de construcción o constitutivo de la sociedad. Es una instancia política que articula una dominación, que organiza, que centraliza la administración, el recurso de las armas, tiene la capacidad, dice Osla, de poder extraer a través de impuestos, a través de aranceles, de cobrar servicios, de extraer un recurso que va a parar a las arcas del Estado, con lo cual el Estado, a partir de ese recurso, va a ir dando condiciones para el desarrollo de esta vida social organizada, que puede ir desde la creación de caminos, de mejorar los puertos, de crear instituciones, hacer escuelas, hacer hospitales, hacer puentes, es decir, organizar la parte de infraestructura, si se quiere. También tiene el Estado la necesidad de ser reconocido por otros estados. Si este proceso no se cumple, no habría Estado. ¿Qué quiero decir con esto? En un primer momento, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata se van a declarar independientes, necesitan que otros estados ya constituidos reconozcan esto. Si nadie los hubiese reconocido, no se hubiese generado el proceso. También el Estado, pongo como ejemplo de esto último, se acordarán que hace unos años, y aún en las noticias, aparece el Estado ISIS, el Estado Islámico. Ninguna nación en el mundo lo reconoció como Estado. Por eso es importante este reconocimiento de una unidad política nueva. Dijimos también que este recurso, y dijimos, vamos a decir, que es centraliza el monopolio de la coerción. ¿Qué quiere decir? Que está en manos del Estado el monopolio de la fuerza, quiere decir las policías, el ejército, policía federal, gendarmería, distribuyendo según los niveles de gobierno. Acuérdense que tenemos en la Argentina 3 tipos de niveles de gobierno: a nivel local, que es el municipal, a nivel provincial y el nivel nacional. La policía, la fuerza armada de un Estado, está en estos 3 niveles. O es de la provincia o es de la nación. Pero las personas no nos armamos para defender nuestros territorios. La sociedad civil no está armada. Y también la otra capacidad que tiene el Estado es de crear una identidad colectiva. Esto que se va construyendo a lo largo de un proceso, va a ir comenzando con, por ejemplo, con símbolos como el himno, las escarapelas, la escuela, la historia, la lengua, las tradiciones, que se van afianzando en este conjunto social que vamos a llamar un país, y en este caso el país es Argentina. Tenemos que diferenciar claramente qué es el Estado del gobierno. Si nosotros queremos hacer una analogía para entender esta idea, podemos pensar que el Estado es una nave, un gran barco, y el gobierno es el timón de ese barco. Quiere decir que el timón no es el barco, es quien gobierna ese timón. Cuando hablamos de Estado, hablamos de escuela, hablamos de hospitales, hablamos de puentes, hablamos de jurisdicción, de administraciones, diferentes formas de instituciones que tiene el Estado. ¿Estamos? ¿Cuándo tenemos Estado en la Argentina? Cuando hay Constitución Nacional. Si no hay una Constitución Nacional, no hay Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en la Constitución Nacional se escriben las
las funciones, por ejemplo, que va a tener el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, quiénes pueden ser presidentes, vicepresidentes, diputados, cómo se reparten los recursos. Y esta Constitución es producto de un largo desarrollo histórico. En el caso de nuestro país, va a arrancar con las revoluciones de 1810 y recién vamos a tener una Constitución lo suficientemente consensuada con todos los integrantes de aquellas viejas provincias. Entre 1863 vamos a tener la Constitución completa, y a partir recién de ahí, del 63 hasta 1880, empieza a construirse instituciones de Estado nacional. Este Estado va a crecer en algunos momentos y en otros momentos se va a achicar. En esta unidad vamos a ver cómo este Estado crece y se achica, sobre todo en lo que tiene que ver con instituciones de salud. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Me van escuchando? Bien. Sí, sí. Si hay alguna pregunta, me la hacen a través del chat y yo paro y lo vamos a ir charlando. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que quedar claro esta noción de Estado. El Estado es un proceso social de organización. El Estado no es el gobierno. Cuando nos enojamos y decimos cosas contra el Estado, a veces lo estamos diciendo contra el gobierno, no contra el Estado que nos atiende en la salita de atención, que mandamos los chicos a la escuela, ¿sí? Son cosas que las tenemos que aprender a diferenciar. Bien, en base a esta noción vamos a trabajar el texto de Foucault. Acuérdense que este TP se llama Historia de la Medicalización. ¿Y qué quiere decir Foucault con esto de historia de la medicalización? Michel Foucault es un filósofo francés que tuvo mucho protagonismo durante lo que se conoce como el Mayo francés, que fueron las revueltas, los levantamientos de 1968, donde él era ya un egresado, un joven, pero que, digamos, es un actor de esos movimientos y un investigador que va a hacer un aporte a las ciencias sociales y en particular a la historia y en especial a la historia de la medicina. ¿Qué se preocupa? Él en realidad lo que está buscando son una teoría que le ayude a explicar las cuestiones del poder. Entonces, buscando esto, haciendo una investigación en el campo jurídico, en los archivos judiciales, en los archivos médicos, empieza a descubrir, primero, que el poder no es una cosa que, por ejemplo, una persona concentre poder, sino que el poder está en red, en una trama de relaciones. Y él va a decir, va a partir de esta hipótesis, que desde el siglo XVIII, es decir, que 1750 más o menos, la medicina que nosotros veníamos estudiando, comenzó a funcionar fuera de su campo tradicional. ¿Cuál era el campo tradicional? La demanda de una persona enferma, el sufrimiento, el dolor, una herida. ¿Qué es esto que empezó a funcionar por fuera de la demanda del enfermo? Empezó a rebasar, dice, y a ir hacia otros campos de intervenciones que no eran los tradicionales. Y se va direccionando, se va expandiendo hacia nuevas formas, hacia nuevos aspectos, ya sea sociales o de contexto, donde va a ir arrojando una mirada científica sobre eso, una mirada médica científica. Entonces dice que este proceso nace un sistema médico sanitario.
Primero habla de una biohistoria. Dice, el efecto en el ámbito biológico de la intervención médica. Empieza a estudiarse, la medicina se mete con problemas de la biología, cosa que antes, ¿se acuerdan? En la medieval o en la etapa hipocrática, no lo teníamos, no teníamos esa intervención de la medicina en la biología. Esto, por supuesto, que es producto del avance científico que vimos a partir de la revolución científica, ¿no? Y de todos los descubrimientos biológicos, y entonces la medicina dice, es por acá. Entonces se va metiendo en el ámbito de la biología. También va a hacer investigaciones en hospitales, laboratorios, espacios públicos, va a tomar el tema de las conductas de las personas y del cuerpo humano. Y aparece también lo que Foucault llama economía médica, un mercado de la salud, un mercado de las formas de atención y un mercado de la farmacología. ¿Estamos? 3 aspectos importantes que se van a constituir, que se van a entrelazar en este periodo de tiempo, del 1700 al 1900. Se mete en la biología, medicaliza aparatos institucionales como el hospital, los laboratorios, el espacio, y aparece junto con el mercado mundial una economía médica. Dice Foucault, los campos que fue abarcando. El primero, dice, fuera de los tradicionales, como fue la locura, ¿no? La locura, el tema de la locura, y él le dedica 2 libros a este tema, no era un punto, un tema de atención médica. En la Edad Media, y hasta en el Renacimiento, la locura estaba por afuera, era como tomar a los locos como hoy tomamos, por ejemplo, podemos pensar a un vagabundo que anda por la calle, que no tiene un lugar fijo, que da vueltas, que hoy duerme en un lado, mañana duerme en otro, que producto de situaciones sociales, quizás del desamparo o del maltrato, aparecieron a finales de la Edad Media formas de la locura, ¿no? Muchos, inclusive también Foucault, en estos libros que se llaman Historia en la época clásica, habla de la nave de los locos, como que los locos iban para un lado y para otro, la gente los ayudaba, le daba eventos, los acobijaba, pero no era un tema médico, la locura, ¿sí? Recién acuérdense que lo vimos con López Piñero, que Charcot, ¿no?, va a ir a los hospitales generales, a buscar entre los vagabundos, entre los tullidos, los huérfanos, los pobres, va a ir a buscar a los locos, para empezar a estudiar la locura. Es decir, que el primer campo en el que la medicina sale por fuera de la demanda del enfermo va a ser la locura. También se va a ir imponiendo a lo largo de este periodo lo que él llama el examen médico al individuo. Es decir, que ustedes y ya lo asistimos, que el propio Estado, a través de instituciones como la educación o el trabajo, nos solicita un examen médico. Entonces tenemos que ir a ver a un médico para que nos haga un examen que diga que estamos aptos para, por ejemplo, ejercer tal trabajo, o para ir a la escuela, o para entrar a la universidad. Inclusive para casarse también se va a pedir, ¿no?, para el matrimonio, el examen médico, por distintos motivos. Pero aparece esto, el examen médico al individuo,
como también un campo que está por afuera de la demanda del enfermo. El tercer punto muy importante que va a ir tomando esta ciencia médica como un aspecto nuevo es el campo de la sexualidad, que pasa a ser objeto de intervención médica. Particularmente es el siglo XIX, y hay un libro de Michel Foucault, para aquellos que le interese este tema, que se llama Historia de la Sexualidad, siglo XIX. Uno podría decir, bueno, es el siglo de las grandes infecciones, las enfermedades venéreas. Sí, por un lado sí, pero lo de la sexualidad va a ir más allá incluso. Va a ser tomado también por subdisciplinas como en ese momento la psiquiatría y la criminología, e inclusive va a haber toda una política, ¿no?, para normatizar la sexualidad. Y finalmente, el último de los campos, dice Michel Foucault, que va a ir tomando la medicina, va a ser el de la salud. Ya no la enfermedad, sino la salud, ¿no? Como una forma general se convierte también en un objeto de intervención médica. ¿Por qué decimos la salud? Porque, por ejemplo, va a ir al agua, va a ir al aire. ¿Qué quiere decir cuando va al agua? Sabemos, a raíz de los descubrimientos de Koch, de Pasteur, que en el agua están los microorganismos que son los que generan contagio, por ejemplo el cólera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intervenir en ese aspecto, va a generar una política a través del Estado. No es que es el médico o el hospital, sino que va a ser el Departamento Nacional de Higiene, gobernado ese departamento por una figura médica, quien se va a ocupar de hacer asesoramientos, de generar políticas para sanear el agua, tener aire puro, que el espacio público esté limpio, que esté fuera de posibles amenazas a la salud. ¿Vamos? Entonces, a partir de esos grandes campos que él define, como diciendo, bueno, fíjense cómo esta ciencia médica no solo ya está concentrada aquí en el problema del dolor, la enfermedad, la cirugía, sino que está expandiéndose socialmente a otro lugar. Entonces, para que este proceso se afiance y sea efectivo, va a aparecer, primero, la aparición de una autoridad médica, como una autoridad social. Y eso lo vemos actualmente, lo vimos en la pandemia, cuando hubo que tomar políticas sanitarias, ¿a quién se le preguntó? A un médico, en general un médico con trayectoria, que haya regenteado hospitales, que haya trabajado en investigación, pero decir la palabra medicina ya es por sí misma una autoridad de reconocimiento social. Y él dice, se va a meter con nuevas cosas. Esta es la palabra. Se mete la medicina con nuevas cosas. Por eso llama medicina de las cosas. ¿Qué son estas nuevas cosas? El aire, por ejemplo, ¿no? Los ambientes viciados, el ambiente que no corre aire limpio, que puede ser un contexto para el contagio, el agua, como decíamos recién, las construcciones, la ventilación cruzada, la altura, por ejemplo, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bien. Sí, profe. Sí. Entonces, les decía, se mete con los edificios. Antes existían las letrinas, quizá ustedes sepan o no qué eran las letrinas, pero eran como tener el baño afuera. Y entonces, ¿dónde va el agua de esa letrina? Que no vaya a los cultivos, o donde están los animales, donde están los niños jugando. Va a reglamentar, va a colaborar en la reglamentación del espacio público, del comercio, de alimentos, la pasteurización, que no se pierda la cadena del frío. Va a ir teniendo intervención en ese sentido.
Y también introduce, dice Foucault, un aparato de medicalización colectiva, que va a ser el hospital. Acuérdense que nosotros vimos que el hospital tenía dos etapas. La primera, que duró muchos siglos, que la gente iba, porque no quedaban más recursos, iba a caer al hospital, a morir en el hospital. Y después, a partir de la medicina científica, vimos que el hospital se transforma realmente en un aparato tecnológico que tiene desde laboratorios médicos, laboratorios químicos, tiene servicios, tiene toda una organización. Inclusive Spinelli va a hablar del hospital como un taller para arreglar la máquina. ¿Se acuerdan que lo vimos con Spinelli? ¿No? Este hospital que tiene estos dos momentos. El segundo momento es un hospital científico, equipado, con tecnologías y con recursos humanos especializados. Y el cuarto es la introducción de mecanismos de administración médica. Muy importante esto. ¿Qué quiere decir? Registros de datos, estadísticas, cuántas personas, cuántas nacieron, cuántos murieron, de qué murieron, cuáles son las enfermedades más prevalentes en una región, cuáles son enfermedades laborales, qué tipo de enfermedades se manifiestan en un momento del año y cuáles son las que aparecen en otro, genera tablas, comparaciones, hace demografía, epidemiología, toda esa información que está alojada en registros médicos y que permiten hacer una evaluación en un determinado momento para tomar decisiones. Decisiones que siempre son políticas. ¿Estamos? El ejemplo más claro que tuvimos y lo vivimos todos hace un par de años fue lo de la pandemia. Que vamos a volver porque es un ejemplo muy claro que parecía que era del siglo XVII, pero no, volvió en el siglo XXI. Entonces, a partir de esta conceptualización general, ¿estamos? Me gustaría que vayan pensando qué quiere decir esto de medicalización. Que se saquen la idea de que el concepto tiene que ver con dar medicamentos, sino que puedan ver cuál es este proceso de medicalización que Foucault está haciendo referencia, ¿no? Para comprender por qué hoy, para nuestros conciudadanos, la ciencia médica tiene tanto peso. ¿Estamos? Sí. Bueno, sigo entonces. El primer punto que va a tomar Michel Foucault va a ser el Estado alemán. Fíjense, acá les voy a compartir esta imagen, ¿no? Alemania para ese momento era, dice, casi un Estado, eran pseudo-estados. Todos esos colores que ven son territorios del Estado alemán, que hoy es un Estado, pero en aquel momento era un conjunto de pequeños estados, a manos de un gran señor, y lo que tenían en común era la lengua, que hablaban la lengua alemana, la lengua germana, y algunas costumbres referidas a las tradiciones, a la música, a los alimentos, pero no había un Estado como lo conocemos hoy, sino que cada región por un señor tenía sus instituciones y esto era un pseudo-estado, un cuasi-estado. En este caso, en el caso alemán, estamos también asistiendo al nacimiento de la economía moderna. Va a sufrir o va a experimentar el desarrollo económico. Pero, dice Foucault, mientras que en Francia la clase social, o en Inglaterra, que lleva adelante ese desarrollo económico es la burguesía, en Alemania la burguesía es débil.
no tiene la fuerza, la independencia de la aristocracia para llevar adelante el proceso económico. Entonces, los agentes de la clase esta, de la burguesía, se van a meter en las universidades. Y vamos a tener una burguesía dedicada a estudiar. El primero que va a estudiar esta burguesía va a ser el propio Estado. El primer objeto de conocimiento de la burguesía alemana, de la inteligencia alemana, como llaman ahí, es el conocimiento del Estado. ¿Cómo funciona un Estado? ¿Cuáles son sus recursos materiales? ¿Cómo se forman los recursos humanos del Estado? Esa burguesía va a generar una gran acumulación de conocimientos. ¿Por qué? Para garantizar el buen funcionamiento del Estado moderno. Entonces, como es una burguesía que también va a tener un fuerte desarrollo, de hecho lo vimos cuando estudiamos la fisiopatología, cómo la mentalidad médica alemana aporta al desarrollo de la medicina científica, vemos que es una burguesía que se va a meter con cuestiones como por ejemplo la química, el desarrollo de la química, el desarrollo de la farmacología, de la medicina, y va a tener mucho avance en ese sentido. Pero aquí estamos analizando el Estado. Acuérdense que en los estados absolutistas o monárquicos, el criterio para tomar decisiones está basado en esa idea de que el rey toma las decisiones porque tiene el poder divino de Dios. Mientras que en los estados republicanos, esa idea de Dios va a ir cambiando, ya no está tan constituida como al comienzo, sino que está muy en crisis. Y si no tenemos el criterio religioso para tomar decisiones, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser científico. El criterio para tomar decisiones, hacer política, tiene que ser científico. Esto supone entonces que en el campo de la salud vamos a ir hacia un estado que empiece a pensar la salud. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Primero tiene que generar información que va a extraer ¿de dónde? De los hospitales, de los mismos médicos, de las ciudades, del entorno, de las regiones, dónde vienen las pestes, en qué lugar se contagian, por qué mecanismo vienen por el transporte, vienen por el comercio, en dónde. Toda esa información, crear el capital informacional del Estado, primero que nada. Después, dice Foucault, se tiene que meter en la formación del médico. Este médico que no esté formado en criterios vagos o en algunas ideas, tiene que estar ya formado en lo que se va descubriendo en esas mentalidades médicas. Ya no nos interesa que sepa teología 1, teología 2, tiene que saber fisiología, anatomía, histología. Entonces, ¿qué va a hacer? Normatizar, es decir, dar una norma a la enseñanza de la medicina. Esa norma va a ser los planes de estudios. Va a formar al médico en criterios científicos y al mismo tiempo lo va a avalar con el título. Le va a otorgar el título. Y va a decir que ejerce legalmente la medicina es el médico. Con lo cual deja por fuera ya, como lo vimos en la etapa de las brujas, a los empíricos, a los curanderos, a los astrólogos, a los alquimistas. El que se dedica
a la salud y a la enfermedad tiene un título y se llama médico. ¿Estamos? Entonces el Estado es el que le da al médico la licencia para ejercer. Al mismo tiempo, este médico tiene que organizar y controlar la actividad médica, centralizada y administrada. ¿A través de qué? Se va a apoyar en esta idea de medicines policer, que es policía médica, que es muy frecuente en esta época, se usa mucho ese concepto de policía médica. No es un policía vestido de policía, sino es como un inspector sanitario, diría yo, que va a controlar, por ejemplo, el agua en los cementerios, que se van a reglamentar, que se va a decir, bueno, hasta qué altura hay que hacer, por ejemplo, los pozos para enterrar los cadáveres, cosa de que el cadáver no sea olfateado por los perros y después desmembrado, llevados por los perros. Es decir, tiene que ejercer una función de policía, de inspector. Se va a usar mucho esa figura en la mayoría de los estados modernos que se van a constituir, ¿no? La idea de policía médica. Y finalmente tiene que crear funcionarios médicos que puedan, por ejemplo, organizar un departamento de sanidad. El departamento de sanidad ya no va a estar a cargo de un monje, va a estar a cargo de un médico. ¿Estamos? De alguien que está formado en un criterio científico. Bien, entonces, primer ejemplo de cómo la ciencia y el Estado se nutren, se interrelacionan uno con otro, es el caso alemán. El Estado toma la ciencia para estudiarse a sí mismo, para generar y tener criterio científico en la toma de decisiones y prepara a sus miembros para que, formados en un criterio científico, puedan ejercer como funcionarios públicos. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Avanzo? Bien. Seguimos. Vamos con Francia. Dice él, la medicina urbana. Siempre estamos analizando lo que él llama la parte de medicina de las cosas. Ya nos pusimos en el Estado ciencia. Ahora vamos a ver cómo funciona eso en el problema urbano que se genera entre el siglo XVIII y el XIX. Yo acá les puse una fotito que es París en esa época, para que ustedes vean que abajo, en ese río, hay botes cargados de mercaderías, de personas. Arriba del puente están las viviendas, los edificios donde la gente vive. No hay baños. Todavía la casa moderna, la arquitectura moderna, está pensando en los grandes monumentos, no está pensando en la vivienda familiar. El baño en Francia era adentro de las casas y los desechos se tiraban a la calle por la ventana o por la ventana al agua del río. ¿Sí? Quiero que se imaginen los olores, la situación sanitaria de esas personas que están viviendo en ese cuadro. Los que están en el agua, los que están en la playa, los que están arriba, están constantemente metidos en una situación de insalubridad. Sobre todo por prácticas medievales que vienen, que son las que generan, las que dan el contexto para que se produzcan las pestes de esa época. Entonces, en el caso de la medicina urbana, cuando ustedes analicen medicina urbana, tienen que pensar en la ciudad. Ya el objeto de estudio no es solo la enfermedad, sino el
la ciudad. ¿Cómo se da el crecimiento del mercado? ¿Cuál es el tipo de producción? ¿Qué movimientos sociales surgen? ¿A qué le teme la gente? Tiene que organizar el cuerpo urbano, coherente y homogéneo, en un lugar que es como París, que tiene un montón de jurisdicciones yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir este concepto de jurisdicciones yuxtapuestas? Que una cuadra, por ejemplo, donde hay un monasterio y algunas casas, le pertenece esa jurisdicción a la iglesia. Enfrente hay un señor con sus casas, le pertenece a un señor. En otro lado están los mercaderes, le pertenece a la propiedad privada de esos mercaderes. No hay una sola organización como conocemos ahora, que decimos, bueno, está la Intendencia Municipal y es ello donde vamos a hacer los reclamos de agua, cloacas, saneamiento, basura de las plazas. No, ahí era cada uno en lugares distintos. Había que organizar el cuerpo urbano, desde lo político, desde lo social, en la toma de decisiones. Por ejemplo, un cementerio, que era el cementerio de niños, queda prácticamente en el centro de la ciudad. Y si no está reglamentado cómo tienen que ser los sepelios y cómo enterrar los cuerpos, pasaba lo que les decía antes. Podía darse que los animales buscaran o que ven las pestes y todos amontonados en un mismo lugar, y entonces eso era un problema insalubre. Pero tampoco era muy fácil tomar la decisión de levantemos el cementerio y lo corremos, menos en esa época que estaba cargada de religiosidad. En esta época es difícil, imaginen en aquella. Entonces, ¿quién va a tomar la decisión? ¿En base a qué? Si levantamos un cementerio porque ha quedado en el medio de un mercado de alimentos o próximo, y sabemos que en este lugar se generan focos de infección, en ese momento era pelearse contra toda la mentalidad religiosa. Entonces, si decimos que el criterio es científico... Catalina hace ¿sí? una pregunta. Catalina hace una pregunta que pone, Dale. ¿ese era el cementerio de los inocentes o ese Sí. era el de las personas que no tenían recursos para pagar su tumba? Pregunta Catalina. El cementerio de los inocentes es el cementerio que da Foucault, ¿sí? En general, los cementerios son cementerios religiosos que en algunos lugares tenían panteones, pero el cementerio, todos los cristianos tenían derecho a un lugar en el cementerio, ¿sí? Es decir, que el cementerio no es como ahora que tenemos cementerios privados y que pagamos una renta. Era otro el criterio. El problema aquí es el tratamiento que se le da al cadáver en esos cementerios antiguos. Acá se va a reglamentar, por ejemplo, el uso de los cajones de madera tapados, enterrados en un determinado cantidad de metros para evitar que de los cuerpos se generen situaciones de contagios de enfermedades. Eso ya se sabía de las pestes. Acuérdense que en muchos casos se amontonaban los cuerpos y se los quemaban para evitar los contagios. Pero acá lo que entonces tenemos que pensar es que hay que tomar decisiones a nivel de la ciudad. Y decisiones muy complicadas. Por ejemplo, sacar de ese puente todas esas casitas, derribarlas, sanear el agua, crear casas con baños, pero para eso hay que tener una red, por ejemplo, de cloacas, cosa que no existía en esa época, y que se va a ir instalando la ciudad moderna. Tirar casas, tirar puentes, sacar cementerios, crear grandes avenidas para que el aire circule y no esté
ahí en un ambiente denso, respirando los olores y provocando por ahí situaciones de contagio. Entonces aparecen la ciudad moderna. Se apoya en un primer momento en el modelo de cuarentena, que lo vimos con Marcelo Rodríguez y lo vimos porque lo vivimos, la cuarentena, que es el encierro. Una manera de encierro. ¿Quién controla eso en esta época? Que la gente no se mueva. A ver si alguien leyó el texto. ¿Quién controla el tema de los encierros, de que la gente esté en su casa, que no se haya ido? En la cuarentena que vivimos nosotros, ¿quién controlaba? Los policías, ¿o no? Bueno, los policías, exacto. En Francia se van a llamar los inspectores. Pero no es un inspector como el que nosotros conocemos ahora, sino un inspector que empieza a tener una función de controlar el tema de las pestes y las enfermedades, pero al mismo tiempo va teniendo un poder sobre lo social, ¿no? No solo va a controlar que no se propaguen enfermedades, sino que quién está en la casa, cuántos viven. ¿Está el hombre de la casa? Sí, que salga, que muestre la cara. ¿Quién vive? ¿Quién murió? ¿Cómo? ¿Quién estaba vivo? ¿Quién estaba muerto? ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? Exacto, por barrios, ¿sí? Imagínense que esa persona tiene mucho poder, ¿no? El inspector ese va teniendo, a medida que va pasando y se va instalando en la forma, un gran poder. Un poder sobre la vida y la muerte, ya le diría, porque se lo puede llevar también. Y además que Francia está viviendo una situación de mucha revolución social, de levantamientos sociales. Acuérdense que en 1789 se produce la Revolución Francesa, con lo cual ese inspector es clave, y ahí es donde Foucault dice, fíjense cómo el poder es una trama de poder. Este señor que es un señor que tiene algunos criterios, lo ponemos a cargo de esta manzana y le damos un poder tremendo. Y si él tiene algún encono con alguien o quiere favorecer a alguien, empieza a tener redes sociales donde va a favorecer una cosa o va a perjudicar a otros. Les recomiendo a todos para este tema que vean la película Los Miserables. Justamente es una novela de Víctor Hugo de esta época, habla de la figura del inspector. Fíjense Los Miserables en esa película para tener una idea de lo que estamos hablando. Foucault va a decir, en este momento aparece como gran tema, y anótenlo bien grande en sus apuntes, la higiene. Todo un capítulo para la higiene pública. Esto es la medicina de las cosas. Nos vamos a meter con la higiene, con la limpieza, con el ordenamiento, personas, aguas, ríos, construcciones empiezan a tener un fuerte sentido para el Estado, porque sabemos que si hay condiciones de insalubridad, vienen las enfermedades. En este sentido, atiende a la salud, no a la enfermedad, a la salud. Y esta higiene va a empezar por las grandes cosas, los ríos, el espacio público. Cuando hablo del espacio público, imagínense pasando por arriba de ese puente y sintiendo los olores, esquivando las heces de los perros, el agua que cae de arriba, que es pis.
no tomando agua de ese río, ni bañándose, ni lavándose con ese río. Quiero que imaginen eso y si estuvieran en ese momento van a pensar, hoy cuánto trabajo hay que hacer aquí de higienizar todo este espacio. Hoy lo vemos como una cosa bastante sencilla de hacer, bueno, vamos por acá, hay que higienizar, pero no era tan fácil en esa época, porque se mueven muchos intereses de tipo económico, de qué hacemos con la gente que vive ahí, a dónde la llevamos, de instalar la limpieza, la higiene de las manos. Y piensen en eso. Es difícil instalar la higiene de las manos, mucho más la higiene de un barrio, de un camino, de una ciudad, del lugar donde vivimos, de nuestros alrededores. Entonces, el modelo de medicina urbana es la instalación de la higiene pública. Esto también se va a llamar salud pública. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Bien? Bueno, entonces cuando analicen esa parte de medicina urbana, van a tener en la cabeza higiene. La higiene va a ser el gran caballito de batalla durante más de un siglo. Y llega a nuestra época aún, ¿no? La primera recomendación para la pandemia fue la higiene de las manos. Pensemos eso. Había que revertir prácticas milenarias respecto de la higiene. Lo vimos cuando vimos que en la conquista a los españoles no les gustaba el baño, porque era fuente del pecado el baño corporal, el baño, la ducha, que se asombraban de cómo los indígenas americanos se bañaban todos los días. Había que revertir esas prácticas en todo sentido. Bien, entonces tenemos ahí medicina urbana. Nos vamos con la otra gran medicina de la fuerza laboral, que es Inglaterra. Inglaterra, 1850, plena revolución industrial. El problema empieza a ser la pobreza. Acá no es como en Francia, que se piensa la ciudad. Acá la burguesía industrial piensa los pobres. El problema son los pobres. Lo ven como un problema de una clase social. El hacinamiento, la falta de trabajo, los levantamientos sociales de los pobres, la organización sindical que empiezan a tener, la falta de higiene de los pobres. Y entonces va a aparecer, dice, los pobres son una amenaza, pero recién en 1850 en adelante. ¿Por qué antes no? Porque antes los pobres no se veían tanto. No eran... ¿Cómo? Porque servían, tenían un objetivo dentro de la sociedad. Exacto, tenían trabajo. Había un trabajo para los pobres, entonces no era una preocupación. Pero en 1850 las máquinas han reemplazado mucho a los pobres, ¿no? A la mano de obra. Y entonces tenemos que de golpe, no tan de golpe, pero se ve una clase social en las calles, y a estas clases sociales tenemos claramente los obreros industriales, los pobres y las burguesías. ¿Y el miedo a qué? Mientras que en Francia es el miedo a la ciudad, a lo que puede pasar, en Inglaterra es a los pobres. Entonces se va a dar una ley que se llama así justamente, ley de pobreza. La ley de los pobres. Exacto, que ustedes la pueden encontrar en internet, es una ley larga, muy llamativa, por la cantidad de contenidos que tiene. Pero esa ley de pobreza, así llamada, vendría a ser como una ley de asistencia social.
Y un doble filo. Es un doble filo, Daba, exactamente. y también Exact- ayudaba a proteger al rico. Entonces, todos felices, entre comillas. Exactamente, tiene esa doble cara, ¿no? Por un lado, de todas maneras, Fernando, este es el análisis de Foucault, ¿no? Porque después vamos a referirnos a esto, porque Foucault un poco que dice, bueno, pareciera ser que está hecho como a propósito, pero él es un análisis que hace en los años 70 de un proceso que se dio 150 años antes. Quiero decir, en los años 70 se ve claramente que es un doble filo. En 1850 había que hacer políticas, hacer una estrategia política para un contingente social que está en situación de precariedad, de hacinamiento, de enfermedades, que no tiene trabajo. Entonces viene esta idea del control médico del indigente. Primero que nada, control médico. No, dice Foucault, no tanto por el indigente, sino para salvar a los ricos, es lo que está diciendo Fernando, ¿no? Pero lo cierto es que empieza a ser objeto de medicalización. Objeto de medicalización. Quiere decir que va a tener asistencia médica, va a tener, se va a fiscalizar cuestiones de salud, va a estar obligado a controles médicos, tener también una vacunación obligatoria. Después, una vez que se avanza un poco más adelante, en 1870, ¿sí? Ya casi llegando al fines del siglo, 1870, dice, se instalan dos tipos de servicios de salud. Uno administrativo y otro un servicio de salud. Los servicios tienen como objetivo vacunación obligatoria, organización y registro de enfermedades y de epidemias peligrosas, lo que vimos en Alemania, también se repite en Inglaterra, también se va a repetir en Francia y también va a llegar a Argentina. Lo primero que vamos a tener que hacer es generar el dato empírico, la comprobación. Entonces, registro, anotaciones, identificar los lugares que pueden ser insalubres, estamos hablando de un mercado, por ejemplo, o del matadero, donde van a matar a los animales. Bueno, tiene que tener determinadas condiciones de higiene. Y va a aparecer en Inglaterra una medicina asistencial, una medicina administrativa, que es la que genera la estadística, el dato científico, y el ejercicio de la medicina en forma privada. ¿Estamos? Entonces, lo que él está tratando de hacer, Foucault me refiero, planteando estos tres casos, es mostrar en una primera tanda cómo la ciencia médica va abarcando y va tomando redes, partes del poder estatal. Va ubicándose con un criterio que es un tremendo criterio, el de la salud, o sea, vamos a mejorar las condiciones de salud de esta población. Bueno, genera acciones, genera hechos, genera leyes, genera controles, desarrolla sistemas de asistencia, vacunación obligatoria, el control, la higiene va a venir por el lado médico y por el lado de la educación, pero la higiene hay que instalarla. Los niveles de higiene, que todavía es un proceso que no está acabado. Aunque nos metamos en nuestros barrios, ¿no? Acá en Chipoleti, en Neuquén, en Plotier, vayamos para los lugares, los barrios, veamos cómo están, en qué condiciones de higiene tenemos las plazas, qué condiciones de higiene tenemos el sistema de recolección de basura, dónde juegan los chicos, cómo están la higiene de las casas privadas. Hay, por ejemplo, el patio
si están en condiciones de higiene, o en ese patio tenemos problemas, por ejemplo, con los perros, con los roedores, con distintos climas que se pueden dar para que se den microorganismos y que generen condiciones de enfermedad. ¿Sí? La higiene todavía no es un proceso que se cerró, es más bien un proceso que se abrió acá y que sigue. La primera recomendación que van a hacer los médicos nuestros hoy en día va a ser los lavados de mano, de cara, de cuerpo, de cabello, el lavado de dientes, el cepillado de dientes, la higiene corporal. Lo vamos a ver un poquito más con Armus. Bueno, esta filmina es para que ustedes recuerden que en paralelos que se están dando estos estados, en Inglaterra, Alemania, en Francia, en Argentina, estamos asistiendo al interior de la ciencia médica al nacimiento de las mentalidades médicas anatomoclínicas y fisiopatológicas. ¿Sí? Bueno, ahí estamos con esto. Voy a dejar de grabar. Muy bien, acá estamos con el texto número 10 de Michel Foucault. Lo pudieron, Fernández era, Fernando te decía yo, y es Fernández José. Sí. Sí. Bueno, ¿pudieron verlo, leerlo? ¿Qué les pareció el texto? Sí, pude leerlo, también charlarlo con otros compañeros. Y sí, creo que todos hicimos un punto en común en la última medicina, que era la laboral, que creo que en algún punto también la vemos muy cercana a nosotros, porque bueno, no, como que en algunos aspectos se sigue viendo, pero creo que fue lo que más nos quedó, pues, no sé de los demás. Bien. Sí, a mí lo que tienen que entender de este primer aproximación a Foucault es ya ir imaginando y encontrando argumentos para explicar el proceso de medicalización. Sí. Acuérdense que es esa forma que va teniendo la ciencia de expandirse más allá de la demanda del enfermo. A mí me faltó la parte de medicina de la fuerza laboral, pero el resto lo entendí. Octavio, la parte de medicina laboral tiene que ver, más que medicina laboral, es medicina de la fuerza del trabajo, dice Foucault. ¿Por qué? Inglaterra está asistiendo a la revolución industrial. Él dice, bueno, lo último que se medicaliza es la fuerza del trabajo. Primero el Estado, después el ciudadano y finalmente la fuerza del trabajo. Primero el Estado en Alemania, el ciudadano en Francia y el trabajo en Inglaterra. ¿Por qué el trabajo? Porque está viviendo la revolución industrial. Entonces necesita manos para la industria, necesita fuerza de trabajo para la industria. Tiene un contingente muy grande de personas paradas, porque las máquinas, la revolución industrial está dejando afuera ya el fenómeno, ¿sí?, de las máquinas. Entonces, esta gente se está convirtiendo en gente parada, sin empleo, que se está empobreciendo y vive en lugares hacinados. Entonces, lo primero que va a atacar es eso, es decir, bueno, vamos a darle asistencia médica. Bueno, pero ¿cómo? Y, por ejemplo, la vacunación, por ejemplo, viendo cuáles son las enfermedades, ¿sí?, prevalentes. Asistencia médica a ese nivel, no es que le van a pagar al médico la atención médica. Eso es medicina privada. Asistencia es, vamos a vacunar todos contra el cólera. Vamos a generar condiciones de higiene. Eso es asistencia. Si hoy pensamos qué es asistencia en la Argentina, ¿qué podrían decir? ¿Cómo se lo asiste a las clases más carenciadas en la Argentina? Obligación de vacunación. Por ejemplo. Sí, pero no está tan obligado, ¿eh?
ya se trabaja en otro nivel. Ahí era, Por ejemplo, el tema de... sí, acá vive José, a vacunarse, ¿sí? Hoy ahí se trabaja de otra forma. Muy bien, planes sociales, dicen los chicos. Sí, José. No, estaba pensando en todos estos procesos de... ¿Cómo lo puedo decir? No me sale el mosquito este que vive en el agua, que es un caos realmente. Dengue. Dengue, El dengue. claro, que cada un periodo creo que todos vemos este tema de no dejar, no sé, lugares donde haya agua, donde se pueda pudrir, etcétera, etcétera. Yo creo que también tiene que ver un poquito, ¿no? Que no es solamente para una clase, no para todos, pero específicamente para Exacto. ciertos sectores más necesitados. Exacto, acá los chicos van aportando. En la actualidad, bueno, ¿de qué forma? Con planes sociales, el tema de la anticoncepción, atención primaria, son todas formas de asistencia. La atención médica la vamos a dejar un poquito para más adelante, ¿eh? La atención médica, acuérdense que ahora estamos viendo cómo el Estado empieza a pensar. Imagínense como un aparato político que empieza a tomar los criterios de la ciencia médica para la toma de decisiones. Decisiones no menores, como por ejemplo derribar un puente y sacar todas esas casas que están en esas condiciones de insalubridad y tirarlas. El simple hecho del acceso al agua potable. El Que agua no parece tan potable. simple tampoco. Lo dije por decirlo, pero no es nada simple. Sin agua Exacto. potable. Es nada simple porque había que sanear todo ese río. Al aire puro, al aire limpio. Entonces, vayan viendo cómo este proceso de medicalización pasa, como dijimos, la locura, ¿no? Lo tenemos a Charcot tomando la locura. Después la sexualidad va en paralelo. La medicina de las cosas, que medicina de las cosas es el agua, el aire, el espacio público, las construcciones. El análisis del espacio. Claro, el espacio público no es menor. Si uno va caminando por la vereda y ve que están todos los popós de los perros ahí, y el pis, y la gente tira, no sé, el agua de los fideos a la vereda, ¿me entienden? O que el Como servicio una de recolección práctica. de basura esté de paro 2 días o 3, ya lo podemos ver. Y más en este momento donde tenemos una sociedad hiperurbanizada. En aquel momento empezaba a aparecer esos problemas. Pero rápidamente fueron focos de infección los problemas de higiene. Entonces, esto de la medicina de las cosas es la higiene. El primer lugar hacia donde va es a la higiene. ¿Estamos? Bueno, a ver qué más. La educación pública, ¿podría entrar en la asistencia social? Un poco el criterio de la educación pública es para todos, Giselle, ¿sí? Para todos. Pobres, clases medias y clases altas. Con eso, así nace la idea de la educación pública. Que en la escuela, por eso el guardapolvo, estemos todos más o menos homogeneizados, no haya tanta diferencia social. Asistencia social, podemos pensar hoy si lo de los planes, las tarjetas para alimentarse, algunos programas para el tema de anticoncepción, podemos pensarla, pero también no solo está pensado para los pobres, sino para todo el mundo. Estos A nuevos ver, ¿qué más me proyectos de preguntaban por género. acá? Sí, ahí tenemos que ver qué tipo de asistencia se da, por ejemplo, a las madres más vulneradas, pero básicamente tiene que ver con esto. Y el hospital. El hospital está abierto y no está arancelado justamente para atender las necesidades, en este caso. Las obras sociales no.
no serían lo mismo que planes, chicos. No, las obras sociales es otra cosa, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Me adelanto ahora con qué es una noción de obra social, es un seguro social, una obra social. Bueno, algunas están muy empobrecidas, pero la obra social es que me retienen parte de mi salario, o del salario de su papá, que va a una caja, y esa caja, pero que la está pagando el trabajador, va a tener una cobertura en asistencia médica. Ahí sí, qué sé yo, para el dentista, para un tratamiento ginecológico, para los anteojos, para acción médica. Pero no es asistencia social, es una obra social, es una caja, es un seguro social. Distinto. Ahora estamos solamente con esta parte que dice Foucault. Dice, bueno, se constituyó la autoridad médica, esto está claro, tiene muchos elementos para decir de qué manera se constituye una autoridad médica, a través de la ciencia, a través de las mentalidades médicas, una mentalidad médica que ha dado muestra de vencer enfermedades que venían de siglos, como el cólera, como la tifus, como otras enfermedades del siglo XIX, ha dado muestra esta autoridad médica y está en condiciones de asesorar al gobierno de un estado para tomar políticas sanitarias. ¿Estamos? Así. Bueno, hoy le vamos a invitar a Ina a que se sume. En un ratito podemos hacer, si quieren, unos 10 minutitos. Les dejamos en nuestra comisión C una guía de lectura. ¿La pudieron ver? Sí, sí. Una guía, ¿sí la vieron? Porque lo podrían eso discutir con Ina. Les pido que es nuestra primera vez con ella, así que ex egresada de la facultad, así que tomen confianza en Nina, que va a estar acá con nosotros. Y en un ratito ella va a comentar preguntas sobre la guía. ¿Les parece que damos unos 10 minutitos de recreo y volvemos? Sí. Sí, sí. Bueno, profe. ¿Está? 10 minutitos, se toman un mate y los esperamos acá.